razón. Me abandonaste sin ninguna compasión. No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor. No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor. Ay, mi vida, qué triste condena es mi vida. El vivir sin ti no es para que nuestra amable audiencia en todo el planeta pueda disfrutar de nuestra nueva programación. Próximamente. Nuevas voces, nuevos locutores, nuevos DJs y la música altamente calificada para todo el planeta. Ecuavolley Radio con nueva imagen y nueva programación. Espéralo próximamente por esta señal. Bueno, nosotros queremos agradecer a todos nuestros amigos, no sé si nos están escuchando. El audio de Nimia no está saliendo al aire, no sé, algo pasa por allá, porque de aquí sí estamos sacando al aire el sonido y no sé, algo pasa por allá. A ver si nos escuchan. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros estamos muy aquí, muy contentos. Buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Gabriel Caizabano. Vamos a recuperar el audio desde Ecuador. Estamos
Estamos aquí con Nimia Ocaña. Es postulante a la Asamblea Nacional de nuestro país, Ecuador. Queremos conversar con ella, queremos dialogar con ella, queremos saber qué propuestas tiene, queremos saber el lineamiento político, queremos saber su filosofía de poder trabajar como asambleísta en la Asamblea Nacional del Ecuador, la legislación, aprobación de leyes, aprobación de argumentos que tienen que llevar ahí, propuestas para poder trabajar por un país mejor. En principio, por un país mejor. Queremos también comentarles, amigos y amigas, que ustedes se encuentran en señal en vivo y en directo desde Punto Rojo Radio. Y Punto Rojo Radio, pues ahora mismo estamos en señal en vivo desde Madrid, desde España. Nimia se encuentra en Ecuador, en la provincia del Chimborazo, exactamente en Riobamba. ¿Qué tal, Nimia? ¿Me escuchas ahora? Nos vamos a tutear, ¿verdad? Claro, yo no estoy sacando el audio, su audio, no le estoy sacando. Bueno, vamos a seguir aquí, vamos a seguir compartiendo. ¿Qué pasa con nuestros amigos y amigas que se encuentran en diferentes lugares del mundo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí información, obviamente. La información que nos dicen a nosotros, las propuestas que tiene el partido político de Avanza, que encabezado a la presidencia de la República del Ecuador, el señor Pedro Carbo. Entonces, nosotros queremos preguntarles a ellos qué es lo que van a hacer por nuestro país, en educación, en legislación, legislar, qué van a legislar. Quieren el poder porque dicen aquí al poder. El partido político avanza al poder. Claro que avanza, en el partido político es avanza, obviamente. Hola. Sí, ahora me está llegando su audio. Ay, muchas gracias. Genial, ahora solo falta la imagen. Exactamente. Por favor, perdón, no. Sí, no sé no hay qué problema, pasó. no hay problema, exactamente, tranquila, no se preocupe. Nosotros estamos hablando del partido político Avanza que está buscando el poder. Nosotros vamos a hacer simplemente un diálogo para no involucrarnos mucho en política, porque si entramos un poquito en política, sí nos vamos a poner un poquito ya más drásticos, ya nos vamos a poner en el punto de decir cosas más técnicas, vamos a hablar de argumentos más técnicos, vamos a hablar de la implicación de los ciertos artículos de la Constitución, ciertos artículos de la Ley de Educación, ciertos artículos de comunicaciones, ciertos artículos del mercado internacional, de comercio y comercio nacional, comercio internacional, sobre las propuestas laborales. Sobre todas estas cosas tenemos que hablar más cosas más técnicas, con argumentos legales, con argumentos jurídicos, argumentos que cada vez se han ido reformando en la Asamblea Nacional de Ecuador para que esas normas y leyes sean públicas y sean partícipes para todos los ciudadanos que somos ecuatorianos. Si tenemos que hablar de todo ello, vamos a necesitar mucho más tiempo. Así es que vamos a hacer un diálogo para conocer quién es Nimia Ocaña. Buenas tardes, Bueno. Nimia. Empezamos de nuevo, ¿verdad? Claro que sí, buenas tardes. Primero, mil disculpas, por favor. Estas fallas técnicas se dan últimamente en todo lo que se refiere al tema de tecnología, pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Nimia Ocaña. Yo quiero agradecer muchísimo a este medio de comunicación, Punto Rojo Radio, por permitirme dirigir a las personas, dirigirme a todos los ecuatorianos y quienes están también fuera del país. Yo creo que ese abrazo inmenso, ese estrechón de manos lo enviamos porque siempre nos da mucho gusto saber que ustedes cuando miran a un ecuatoriano o escuchan la música de Ecuador, pues vibran, ¿no? Porque lo llevamos en la sangre. Yo soy Nimia Ocaña, soy ingeniera en diseño y comunicación visual, soy tecnóloga en artes de la imagen, una gestora cultural, comunicadora social. Vengo realizando una actividad social durante muchos años, más de 12 años como dueña de la
top model interinstitucional, organizando eventos como el evento de la caridad también, que se lo he hecho por muchos años sin estar dentro de un ámbito político como este momento lo hacemos. También hemos realizado festivales culturales, musicales, ya que yo soy artista profesional. Es la manera como me he ido dando a conocer en este medio. Me gusta trabajar muchísimo con el sector vulnerable. He venido realizando algunas actividades con diferentes sectores vulnerables. He conocido la necesidad de muchas personas, he llorado, igual he estado en esos sectores. Creo que tengo muchas amistades dentro de ellos. Alguien que recalco y que admiro muchísimo es a doña Teresita. Ella es de la Fundación Protección y Descanso, doña Teresita Morillo, que una mujer que tuvo a su niña con justamente una discapacidad intelectual, haciendo la fundación aquí en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, y eso para mí ha sido un ejemplo porque he podido observar cómo a través de esto ella ha logrado agrupar a mucha gente que tiene estas necesidades y que muchas veces este tema es invisibilizado porque no ha habido la integridad, no ha habido la inclusión. Ahora estamos aquí representando como personas, primero como ciudadanos, a través del movimiento Avanza Listas 8 y con la presidencia de Isidro Carbo Romero. Isidro Romero Carbo a la presidencia, así es. Genial, un poquito ya la vamos conociendo, ¿verdad? Usted tiene, nosotros como decimos, vamos a hacer un poquito más así, más tranquilo, más ameno para que esta conversación que empezamos ahora a las 20 horas, a las 2 de la tarde en nuestro país Ecuador, sea más ameno. Muy diferente lo vamos a pasar aquí. Así es que nos vamos a reír un poquito vamos a salir ya un poquito fuera del contexto, pero no creo que vamos a salir fuera de contexto, porque aquí somos personas que necesitamos no ser las entrevistas comunes, no ser las entrevistas de que realmente se van a hacer, no se van a hacer. Nosotros tenemos aquí la economía, por ejemplo, que dice empleo. Ustedes tienen las propuestas de empleo. ¿Qué refiere a las propuestas de empleo sobre la parte económica de nuestro país de Ecuador? Nos dice empleo, bajar las tasas de interés, la seguridad jurídica para la inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en realidad, lamentablemente aquí dentro de nuestro país, especialmente en la provincia de Chimborazo, la ciudad de Riobamba, ha habido empresas que han querido venir a invertir dentro de nuestra ciudad. Por ejemplo, le hablo de la ensambladora Volkswagen. Ellos querían ponerse una ensambladora aquí en la ciudad de Riobamba, pero para ello les pedían anticipado, primero todos unos trámites e impuestos, unos impuestos que de 4 o de 5 años, que la gente apenas escuchó se fue huyendo. O sea, no hay la posibilidad, no hay la seguridad jurídica de que tanto la empresa privada, que la empresa de fuera pueda venir a invertir en Riobamba, porque lamentablemente los impuestos que se les imponen hace que ellos huyan y que no vean esto como algo para dinamizar y como para que ellos también tengan la seguridad de que al año y medio no les vengan a poner a ellos unos impuestos. Entonces, lamentablemente aquí ya no tenemos el parque industrial que teníamos antes. Miren la ciudad de Ambato, nomás ellos llevan fuera de la tercera, 12 estados que tienen ellos justamente de este tema hablo de este tema de inversiones de empresas dentro de la ciudad de Ambato. Es increíble cómo ellos ayudan tanto en leyes económicas como en ordenanzas municipales para que puedan crear estas instituciones o estas empresas y pueda surgir la economía dentro de la provincia de Tungurahua. Lamentablemente aquí en Riobamba se nos han llevado todo, nosotros no tenemos la posibilidad porque el parque industrial por lo último terminó hasta vendido, ya no tenemos un parque industrial. Y si no se tiene un parque industrial no se puede generar economía.
al hablar de economía, al hablar de inversión, también es necesario que quienes quieren emprender, quienes quieren realizar los diferentes emprendimientos, sean pequeños, sean medianos o sean grandes, tengan esa seguridad jurídica para que ellos puedan por lo menos unos 3 años irse abasteciendo, irse fortaleciendo y empezar a pagar ahí lo que deberían pagar y como debería ser para que puedan crecer como empresa, como con la gente que con sus trabajadores en este caso, porque quienes tienen una empresa tienen que contratar empleadores, es decir, trabajadores, pero la seguridad aquí en Chimborazo, en Riobamba, no se ha dado porque no ha existido esa voluntad política en primer lugar y tampoco les ha interesado que se vayan dando o vayan estableciéndose empresas aquí dentro de la provincia y de la ciudad de Riobamba. Le puedo hablar también del tren. Lamentablemente ahora nosotros hemos sido un ícono cultural, hemos tenido el tren aquí mismo en la provincia de Chimborazo, acá en la Plaza Alfaro, en la ciudad de Riobamba, y ahora ya no lo tenemos, lamentablemente, y esto ha sido muy importante para la economía dentro del turismo. Absolutamente no ha existido esta seguridad jurídica para que nosotros podamos defendernos y volver a reactivarnos como ente en este sentido dentro de lo que se refiere al turismo. Entonces, sí es triste ver cómo nosotros no hemos estado en la capacidad de crear una seguridad jurídica para que vengan a invertir tanto extranjeros como de aquí mismo, de nuestro país y de nuestra provincia. La gente empieza a crear, empieza a emprender, pero se va afuera porque aquí en Riobamba es difícil por muchos impuestos, muchas trabas, muchos trámites burocráticos que muchas veces duran de 6 meses a 2 años. Mi estimada Nimia, vamos a un poquito a normalizar nuestra conversación. ¿Qué le parece si disponemos de 2 minutos para poder que yo le haga la pregunta y usted pueda intentar responder en 2 minutos para que esta hora podamos darle oportunidad a todo lo que nosotros queremos saber de usted? Porque si nos alargamos vamos a avanzar bastante. También, muchísimas gracias, Jofre. Es un delegado que se encuentra allá de Punto Rojo Radio en Ecuador, para que ustedes se pongan en contacto allá. Nimia, buenas tardes. Jofre, un gusto tenerles a los dos. Jofre es conocedor del tema político. Ha venido trabajando ya muchísimos años. Tiene un gran historial que con más conocimiento que yo en este campo político lógicamente le hará algunas preguntas. Un gusto presentarles, Jofre y Nimia. Buenas tardes, Jofre. Buenas tardes, candidata Ocaña. Gabriel, a todos los que nos siguen en las redes sociales, en nuestras plataformas, muy buenas tardes. Justamente ese es el espacio que nosotros buscamos para que los candidatos puedan exteriorizar a simples rasgos, prácticamente, ¿cuál es su pequeña agenda legislativa que ustedes como movimiento político, como Avanza, presentaron cuando inscribieron las candidaturas, ¿no? En eso vamos a tratar de centrar. Obviamente, en lo que usted ha manifestado, pues que no hay ya un parque industrial en la provincia de Chimborazo, ¿usted apoyaría o cuáles son las observaciones que haría al puerto seco que se está dando, está impulsando el prefecto del Tungurahua? Bueno, yo pienso que... ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, muchas gracias. Yo pienso que todo lo que viene a la innovación, todo lo que viene a hacer crecer una provincia dentro de los diferentes medios que se vayan dando, esto es muy importante, pero para ello se debe tener el tema de inversión en el sentido de tener los recursos que me imagino deben tener este momento, ¿no? Porque si hay algo que no se ha dado dentro de la provincia de Chimborazo también, es que no han existido los debidos recursos, y no solo en la provincia, sino a nivel del tema ya nosotros como legisladores y fiscalizadores, porque el tema nuestro más bien es las leyes. Nosotros vamos a ver las leyes, a reformar leyes que pueden servirnos a nivel del país y dentro de nuestra provincia.
Entonces, en este caso, nosotros deberíamos contar con un equipo multidisciplinario, gente que sepa de diferentes áreas. En este caso, por decir, si yo llegaría a la asamblea, tengo que tener un equipo multidisciplinario, como por ejemplo, para construir una casa, necesito al arquitecto, necesito yo al gasfitero, le necesito a la persona que se va a hacer cargo de la luz, en este caso al maestro albañil, a los albañiles. Es necesario contar con un equipo multidisciplinario. Nosotros no podemos ir a dar trabajo, mentiría, si decimos que vamos a dar nosotros trabajo, que vamos a dar agua potable, que vamos a dar servicios básicos. Eso no es, porque no nos compete, pero sí podemos reformar leyes, revisar leyes para que se vayan cumpliendo estas necesidades básicas que tiene la gente de nuestro país, de nuestra provincia. Sí. Jofre, perdóname, discúlpame, pero quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de legislar, ¿verdad? Cuando hablamos de aportar esos conocimientos, esas experiencias, aportar esos proyectos para ser discutido en la Asamblea Nacional de nuestro país, Ecuador, cuando usted habla de crear un equipo homogéneo, ¿habla del equipo de antes o el equipo que usted habla de innovación, de progreso, de evolución? Porque en ese equipo de trabajo no hay enchufes, no hay los sinvergüenzas. Vamos a ser claros, porque yo aquí le decía que vamos a salir un poquito del contexto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la sinvergüencería hay que ser realistas, porque nuestro país padece de eso. Hay que hablar de la sinvergüencería, de la sinvergüencería, hay que hablar de la vulgaridad, hay que hablar de todo, ya se me quedó otra palabra, de nuestra idiosincrasia que no nos permite. Porque si hablamos de todo esto, es la burocracia. Es nuestra forma de ser como ecuatorianos, no nos ha permitido ni nos permite evolucionar. De lo contrario, usted no existiría como asambleísta. No existiría muchísimos partidos políticos en la vida real postulándose, que hay, tú, Jofre, sabrás que hay miles de postulantes a la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Ya, la pregunta es para mí realmente. Mire, por supuesto que nosotros para poder crear un equipo multidisciplinario, yéndome a lo anterior nomás, nosotros hablamos de asambleístas. Usted sabe que las funciones de una prefectura son otras, del GAD municipal son otras. Nosotros estamos como candidatos a la asamblea. Dentro de este equipo multidisciplinario, debe saber que lo que necesitamos para mejorar el bienestar de nuestra gente es justamente leyes que reformen a través de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Por ejemplo, si nosotros hablamos en este momento de la educación, por decirle, hablamos de la educación, necesitamos que haya una sinergia entre el Estado, entre los docentes, entre los padres de familia, entre los jóvenes, niños, estudiantes. Entonces es necesario formar estos equipos multidisciplinarios que tengan conocimiento real de lo que se necesita, porque yo me pregunto si cuando se han hecho estas reformas, dentro de estas reformas o leyes estaría un docente que conoce las necesidades en el aula de los padres, de los jóvenes. Yo me pregunto si de esa manera se van haciendo las leyes o simplemente estamos cumpliendo con leyes, estamos articulando nada más y solo nos vamos a la parte de la administración, que es lo que se ha observado. Leyes escritas muchas veces se cumplen, pero que son muy injustas. Por ello es necesario tener un equipo multidisciplinario que vaya entendiendo lo que nosotros queremos como asambleístas realizar, saber las necesidades de las personas, que creo que sabemos todos, pero ya en el caso mismo de educación, en el caso del agro, en el caso por decirle, hablar de la salud, bueno, cada persona tiene sus diferentes necesidades y es importante que dentro de este equipo multidisciplinario existan los recursos necesarios para que se vaya dando lo que nosotros queremos reformar o hacer una ley y se vaya cumpliendo a través de nuestros jueces y fiscales. Sí, justamente, cuando le hice la pregunta del puerto seco de Tungurahua,
claro, le está impulsando el prefecto, pero obviamente necesita ahí hacer una reforma al COTAC, ¿no es cierto? Impulsar y mejorar el capítulo 1, artículo 30 del COTAC, donde hablamos de las regiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí necesita que un asambleísta, más usted siendo de Chimborazo, tiene la visión clara, la necesidad clara para hacer ese aporte en específico en el tema del COTAC y en el código de planificación y el de producción. Tome en cuenta que usted tiene una ley humanitaria que de humanitaria no tuvo nada, ¿no es cierto? Y que los sectores populares, las organizaciones sociales, y en mi calidad de ex coordinador nacional de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales de Ecuador, nosotros habíamos presentado a la Comisión de Esteban Albornoz un documento con incentivos tributarios y no tributarios, ¿sí? Usted ha mencionado también sobre el tema del tren, ¿no es cierto? Ahí hay una reforma a hacerle a la ley de transportes y obras públicas del Ecuador, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo salir de esa visión folclórica que tiene Latinoamérica y el Ecuador a pasar a una visión legislativa en donde el marco legal abra oportunidades para mejorar el transporte? Usted conoce, bueno, ahora no es necesario ya viajar a Europa, a Estados Unidos. Nosotros como migrantes, en mi caso retornado, Gabriel lleva 20 años en España, nosotros hemos visto el metro, hemos visto sistemas a través de la línea férrea que son transportes masivos de pasajeros. Entonces, ¿por qué en el Ecuador hacer un tren tan caro del mundo y hacerlo turístico en vez de hacer un nuevo sistema de transporte de ferrocarril, de tren eléctrico, teniendo 10 proyectos emblemáticos en el tema de energía? Entonces, en este escenario que le pongo, ¿cuál sería su visión? Usted también nos ha mencionado de la educación memorizada, repetitiva, narcisista, egocentrista que tiene Latinoamérica y el Ecuador, y ustedes ha de conocer el escándalo y el problema que hubo con un docente catedrático de la Universidad Central del Ecuador, ¿no es cierto? Que ahí nos deja también lecciones que aprender. El Código de la Salud no puede solo dedicarse a hablar de la salud médica, ¿no es cierto? Pero y física, pero también tenemos que ver qué hemos hecho sobre la salud mental, emocional, psicológica, afectiva de los ecuatorianos en confinamiento y a nivel global. Entonces, ahí hay un trabajo como ustedes, como asambleístas, que llegaran a hacer. ¿Cuál es su visión y en este diagnóstico, cuáles serían sus aportes? ¿Y en qué comisión usted estaría? Y si nos puede tal vez identificar. Usted ha hablado bastante de educación. El proyecto que está haciendo Japón por 12 años, una cosa impresionante, una educación extremadamente diferente a lo tradicional que al menos tiene el Ecuador y Latinoamérica, la mejor del planeta. Eso sí tenemos que reconocer, Japón es la mejor educación a nivel planetario. Ellos entran a un nuevo sistema, los ciudadanos del mundo. El Ecuador, usted como joven, al menos usted como joven ecuatoriana, en una reforma a una nueva ley de educación, ¿usted cree que es pertinente impulsar tomando ese modelo exitoso que es Japón? Pero por supuesto que sí. Bueno, voy a empezar desde el inicio de lo que usted me ha comentado. Respecto al tema de el tren, justamente, qué importante poder hablar una reforma a la ley de transporte, donde lo que nosotros tenemos como un ícono de la cultura, un ícono cultural de aquí de nuestro bello país, además de dar esa belleza, esa majestuosidad en el camino de nuestro país, porque nosotros podemos recorrer el país con nuestro tren. Mi padre fue ferroviario, 41 años, le comento. Siempre antes daban el servicio, pues ahí es en donde se recibía el producto tanto de la costa, tanto del oriente, como de la SUAY, y nosotros como centro, aquí en la ciudad de Riobamba, pues el producto se diversificaba por todo lado, se expandía por todo lado, se lo vendía y había la comercialización. Lamentablemente ahora no hay cómo, pero eso no depende de una sola persona, eso depende de una voluntad política, eso depende de un trabajo real dentro de una asamblea, donde se pueda pelear realmente y tener la misma
Yo pienso que la voluntad, no solo uno, yo sería una de 137 personas que están dentro de la asamblea, y la verdad no depende mucho del número de personas, sino de la voluntad de trabajo que tengan para poder realizar y tener de igual manera el mismo pensamiento de crecimiento, de servicio a la sociedad. Lamentablemente esto es muy politizado. El Estado se ha encargado de hacer politizado cada una de las gestiones que se van realizando dentro de las leyes, porque ellos están dueños, diría yo, en este momento de todos los estados, especialmente del Estado judicial, porque el Estado judicial no es un Estado lamentablemente independiente, porque si el Estado judicial fuera un Estado independiente, nosotros podríamos tener la oportunidad, mucha más oportunidad, de que se vaya realizando el tema legislativo justo, de que se vayan cumpliendo las leyes. Ahora, respecto al tema de educación, nosotros lamentablemente estamos ni siquiera en pininos dentro del país, porque aquí lo primero que ha importado, imagínese usted, cambiarnos una malla curricular, que es algo que nosotros queremos hacer, reformar esa malla curricular, porque desde nuestros niños pequeñitos deben aprender lo que es la ética, la lógica y la cívica. Especialmente manejar la ética, no hacer niños competitivos, porque nosotros adultos, qué difícil se ve cambiar a personas que están dentro del manejo de la gobernanza de un país y que lamentablemente lo único que quieren es llenarse los bolsillos, pero sí podemos a través de la educación, podemos hacer estos cambios, porque nuestros niños son esas generaciones, nuestros adolescentes, ellos es lo que están viendo, el ejemplo que están teniendo este momento, lo que van a dar a futuro. La educación es un derecho universal que en la Constitución de la República del Ecuador se encuentra. Esto en el artículo 26 dentro del capítulo del buen vivir. Ahora yo le pregunto a usted, este artículo señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. Y ahora mismo en el tema pandemia, nosotros hemos observado que no es así, que es una mentira. Son 200,000 estudiantes que se han quedado sin tener el acceso a la educación, ahora mismo con el tema de la pandemia. Entonces realmente estamos muy mal, ya que la educación es el desarrollo para todo lo que estamos hablando, carreteras, turismo, para la misma educación, para la misma salud. Pero si desde el inicio, si desde abajo, si desde adentro nosotros no vamos cambiando esa formación en nuestros niños, difícilmente se va a poder ir reestructurando otras cosas. Por ello es necesario, pienso yo, que vayamos nosotros reformando este currículum, estas leyes que tienen que ver con la educación, que lo que se han hecho es administrativas, mas no se han fijado en la salud mental, ni siquiera ni de los padres de familia, ni de los niños, ni de los docentes. Mire lo que está pasando. Este momento dentro de casa, que es el lugar donde deberíamos estar protegidos, donde nuestras niñas, niños y adolescentes deberían estar protegidos, es donde tienen este momento violencia psicológica, violencia física, hasta violencia sexual. Y no quiero parecer alarmista, pero es una realidad, hasta la muerte. Aquí en Guano, cerquita en nuestra provincia de Chimborazo, en el cantón Guano, hubo el 28 de octubre el asesinato de una niña de 4 años de edad, que fue golpeada, abusada sexualmente. Esta criaturita le daban hasta estupefacientes trópicos para yo no sé lo que hacía este caballero, este hombre con esta criatura, pero le mató, fue el padrastro de esta criatura. Él ya está preso, pero ¿qué hacía esa criatura? ¿Quién le defendía a esa niña? ¿Dónde está la defensa a nuestros niños, niñas? ¿Dónde está ese COIP? Que se supone que este Código Integral Penal, ellos tienen ya reformas más duras para justamente ya no tolerar esta violencia que tenemos. Es una violencia social, pero dentro de la educación se ha dado esto porque los niños están dentro de casa, los padres tal vez por el tema de que no tienen empleo, pues
simplemente desahogan esa violencia psicológica con golpes, con maltratos. Estamos en un mundo totalmente sin valores, sin moral, donde los padres de familia ya no tienen, ya casi no les importa mucho la crianza de sus hijos, porque tal vez el celular es más importante. La educación viene desde adentro, tiene que ser desde los hogares, la educación tiene que ser en la comunidad, el Estado debe comprometerse con la educación, porque somos las personas que este momento estamos formando. No, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Pero justamente toda crisis es un cúmulo de oportunidades para que poder cambiar. Entonces, creo que en este momento usted me dice que va a ser una de 137, por lo menos usted tiene la oportunidad. Y creo que el caso del asambleísta que se va a reelegir por los social cristianos, César Ron, el ingeniero César Ron, él impulsó una ley de emprendimiento, ¿sí? En donde usted puede contratar parcialmente 4 horas al emprendimiento con una exoneración y unas salvedades por 5 años. Esto lo digo como dirigente nacional. Y yo justamente esa era mi pregunta, ¿no? Yo sé que una golondrina no hace verano, pero cuando usted me habla de esa actitud, de esa voluntad, de ese deseo, se puede dialogar, ¿no es cierto?, con el resto de compañeros asambleístas en los bloques, en la Comisión de Educación y Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto?, para usted presentar su proyecto de ley. Imagino, y por lo que la contundencia de su respuesta, que tiene que ser su proyecto de su autoría, como pide el reglamento del Código de la Democracia, va a impulsarlo, ¿no? Entonces yo le digo, como es candidato y asesor también de la Asamblea, que cuando uno está convencido, y soy el único ecuatoriano, ciudadano que presentó una propuesta de ley, fue aprobado por el CAL, pasó a la Comisión de Derechos del Trabajador y Seguridad Social y quedó ahí. Pero quedó ahí porque yo también tuve que pararle porque se desvirtuaron las cosas, no era en beneficio de los artesanos, sino que era en perjuicio de los artesanos, sucediendo con el puerto seco en Tungurahua, ¿cierto? Pero a eso yo me refería. Usted, convencida de estos cambios que necesita a gritos nuestra nación, usted gestiona. Se te fue la señal, Jofre. Bueno, seguimos. Mientras Jofre se recupera del estornudo, vamos a seguir. Mi estimada Nimia, yo le quiero preguntar, usted que habla de conocimientos y habla de una parte fundamental que habla de saber cosas, y ese beneficio de saber, yo le quiero preguntar, usted sabe que cada asambleísta dota de 2, 3, 4 asesores. Esos asesores, usted sabe cuánto es el sueldo de cada asesor, porque hay unos baremos y unos niveles por cada asesor para cobrar incluso mucho más que el sueldo de un asambleísta. Bueno, les soy sincera, la verdad, no me he puesto a averiguar, estimado, lo que ganen o no ganen, porque en realidad el momento en que nosotros aceptamos esta candidatura, nos pusimos a trabajar justamente en cuál sería la propuesta y qué es lo que nos gustaría desde la Asamblea reformar, cosas que se ha vivido, que se ha visto. Le estaría mintiendo si le digo que yo sé o que he averiguado, no sé si eso sea tan fundamental, pero lo que sí he pensado es que el momento en que uno tenga este equipo de gente que trabaje al lado, tiene que ser gente con la capacidad y especialmente con el mismo propósito que nosotros como asambleístas tenemos. Hablo especialmente de mi persona, donde sea gente que entienda lo que se quiere realizar, una labor, un servicio a través de las leyes, a través de la legislación. Ese es el grupo de gente que yo vería. No he pensado siquiera en qué tema, el tema de presupuesto, de cuánto ganan, cuánto no ganan, sino más bien en buscar gente idónea que esté en la capacidad y que tenga el mismo compromiso de trabajo que nosotros tenemos para poder ir peleando por lo menos por 1 o 2 reformas que se hagan reales dentro de la Constitución, dentro de las leyes que tenemos como ecuatorianos.
De acuerdo. Jofre, estábamos hablando sobre los asesores, tú sabes, los asesores que dispone un asambleísta y el sueldo que goza de este asambleísta porque son por niveles. Eso estábamos comentando. Puedes seguir, Jofre. Disculparán. Para intentar ser rápidos porque ya nos coge el tiempo. Sí. Por favor. El servicio de Internet en el Ecuador está colgado realmente. Obviamente, ahí hay que hacer unas reformas al Código de Administración Legislativa, ¿no es cierto? Y nosotros hemos propuesto como dirigentes que los asesores tienen que tener mínimo 50 años y 20 años de experticia en la área que vaya a estar, ¿no es cierto? Porque el fracaso creo que fue de estos 14 años es que la juventud, yo sé que tiene sadero, ¿no? Se memoriza todo, pero la teoría choca con la realidad. Sí, entonces creo y es oportuno seguir todo lo que ha hecho Asia, ¿no es cierto? Seguir, por ejemplo, el ejemplo que está, el caso que está haciendo ahorita Indonesia con el presidente indonés, ¿no es cierto? Que él viendo la juventud, prioriza la juventud, pero al lado de la gente adulto mayor que tiene experiencia ya vivida, práctica. Este equipo que usted lo menciona lo tiene identificado dentro de Chimborazo. Bueno, yo sí creo que hay personas muy valiosas dentro de nuestra provincia, muy, muy valiosas, y es muy importante aterrizar en la realidad nuestra, de nuestro país. Qué maravilla si seríamos y si podríamos ser un Singapur, por ejemplo, qué maravilla. Tenemos toda esta riqueza como ecuatorianos, imagínense usted la interculturalidad que es maravillosa, pero tenemos que nosotros pisar sobre la realidad e ir poco a poco estudiando bien estas leyes para poder reformarlas o para poder darles el presupuesto necesario, porque el sueño es hermoso, hermoso, y yo le entiendo a usted que ha estado ahí adentro de esto, pero sí creo que tenemos que ir pisando la realidad y viendo cómo estamos para poder llegar hacia estos lugares que han logrado desarrollarse justamente porque han tenido, me imagino yo, políticos muy probados, realmente al servicio de los demás. La juventud y la experiencia es importantísima. Cada vez existen nuevas tecnologías, cada vez se va desarrollando más el conocimiento. Usted ve que lo que fue hace unos años, como tal vez una pastilla que era para el dolor del estómago, ahora existen otro tipo de medicamentos que se han ido descubriendo y eso se lo va haciendo a través del conocimiento. Y la experiencia, que es importantísima, ¿cómo no? Si son ellos quienes nos han legado a nosotros justamente el hecho de la moral, el hecho de la ética, el hecho de los valores, el saber ser honestos y la experiencia misma como adultos. Yo creo que la combinación entre los dos es importante para poder sacar adelante una sociedad mejor. Dígame, Gabrielito. Sí, intentemos quedar en 2 minutos, intentemos porque ya nos está cogiendo el tiempo. Otra pregunta y también seamos más concisos, más prácticos, más objetivos sobre la respuesta, porque si indagamos no vamos a ser más concretos, intentemos ser más concretos. Como usted habla de educación, habla de esos valores, habla de la nueva generación, habla de conseguir de conseguir nuevas metodologías en pedagogía, por ejemplo, para poder incluir en la parte curricular de la educación de nuestros educandos en nuestro país. Pues intentemos ser más concretos, como yo he hablado también de la parte educativa de Japón, que esa ideología es más práctica, es más objetiva, es más decir al grano. Jofre, por favor. Sí, justamente la legislación comparativa que se maneja en un proceso de creación de una ley, ¿no es cierto? Hay un manual de técnica legislativa. La legislación comparativa te da justamente revisar normativas y modelos de desarrollo y de gestión. Entonces, esa era mi pregunta. Usted, como persona, como candidata del Chimborazo, ¿usted se comprometería con la juventud, con su generación, siendo candidata ya electa, siendo asambleísta electa, gestionar, articular e impulsar una reforma a la ley de educación, al Código de Educación Intercultural,
¿no es cierto? Porque así se llama ahorita, ¿no es cierto? Bajo los principios de primer mundo. En el caso de Japón, le digo rápidamente, los niños van a comenzar desde el inicial, van a comenzar leyendo una página, cuando ya comienzan a leer, y la idea es que terminen en el superior leyendo 52 libros en un año. Se les va a dar idiomas, sí, los más fuertes, árabe, alemán, inglés, ¿no es cierto? Y español. Les van a dar humanidad, lo que falta en el mundo, humanismo. Hay que humanizar al ser humano. Hacia allá apuntan los ciudadanos del mundo. ¿Usted cree que es pertinente y usted se comprometería con la juventud, con su generación y las generaciones que están detrás suyo? Porque me imagino que usted por su juventud tiene todavía hermanos pequeños y sobrinos que recién estarán menores de 5 años. Ellos necesitan un futuro. ¿Usted se comprometería a impulsar ese tipo de cambios radicales en nuestra educación ecuatoriana? Por supuesto que sí, ¿cómo no comprometerme a un cambio totalmente de vida, diríamos, de cultural? Porque esto es cultural. Así de rápido me dicen 2 minutos, esto es cultural. Nosotros hemos vivido de una manera y tenemos que ir viendo ya de otra manera, innovándonos, cambiándonos totalmente. Para esto se necesita que estas reformas ayuden a la capacitación de nuestros docentes, porque es integral. Es los docentes, es el Estado, son los jóvenes, es el hogar, porque en realidad esto tiene que ir acompañado desde la casa, desde las comunidades. La educación debe ser de esa manera, no podría ser de otra manera. Yo estaría mintiendo si le diría que va a ser de otra manera, mi estimado Joffre. Gabriel. Excelente. Yo quiero pasar en la Comisión Anticorrupción. ¿Es eficaz a día de hoy? Me parece que no. ¿Qué haría usted al ser electa asambleísta, crear un equipo, una comisión anticorrupción neutral y que sus resultados sean inmediatos? Bueno, yo pienso que es necesario y es importante nuevamente la independencia judicial. Si nuestros jefes, nuestros jueces, nuestros fiscales no tienen esa independencia judicial, difícilmente se podría fiscalizar la corrupción. ¿Por qué? Porque cada gobierno viene movido por político. Ellos ven sus intereses políticos, más no los intereses sociales. El momento en que se cambia realmente a jueces verdaderos que tengan la convicción de juzgar a la gente que ha robado, tengan la convicción de ejercer la profesión que ellos tienen como jueces, llegan a cumplir la ley, pues eso sería diferente. Pero lamentablemente no están haciendo cumplir la ley. O sea, la ley existe. Por ejemplo, algo que era una ley era el holocausto, la esclavitud, pero no era justo. Entonces hay que ver lo que es justo, lo que es humano para los seres, para nosotros como sociedad, porque las leyes se pueden crear para ellos, para beneficiarles a ellos, pero las leyes que nos benefician a nosotros, a las personas, a los sectores vulnerables, ¿dónde está? Por eso es necesario que exista una independencia judicial, donde los jueces y los fiscales sean realmente aptos y tengan la moral y la honestidad de hacer cumplir lo que nosotros pedimos como demandantes. Pues para que luego te toca, Joffre. Entonces el enfoque que nos dice al poder, entonces estaría mal enfocado, porque no necesitamos que suban al poder, sino necesitamos legislar. Necesitamos de ecuatorianos con una filosofía algo parecida a la suya, porque va encaminada con criterios humanos. Nos gustaría saber más de usted, pero antes doy paso a Joffre. Sí, en el capítulo 2 de la Constitución, ¿no es cierto?, en el artículo 118 en adelante, nos habla de los deberes y atribuciones de la asambleísta, que es legislar y fiscalizar, y justamente la pregunta de Gabriel, ese es el pedido que tienen todos los hermanos migrantes, que estamos más o menos en 86 países del planeta. Queremos que ustedes se comprometan, y usted, Moraima, sé que su nombre es Moraima también, más rápido porque el suyo el primero está medio complicado. Moraima, ¿tú te comprometerías siendo asambleísta a hacer una fiscalización selectiva o una fiscalización general, neutral, que
respetando el libre proceso y en base de las pruebas, buscar sanciones ejemplarizadoras en el Ecuador? Es que se debe buscar estas sanciones definitivamente. Él escuchaba a nuestro candidato a la presidencia, Isidro Romero Carbo. Él decía justamente que exista estas leyes que sean fuertes para quienes las personas de cuello blanco nos han robado como les ha dado la gana, realmente no tengan ganas de volver a hacerlo. ¿Y de qué manera? Dice él, estas personas irían confinadas hasta siempre a quedarse dentro de una cárcel. Además, se les quitaría absolutamente todo lo que ellos han logrado poseer dentro de una gobernanza, porque lo que han hecho es meterse en los bolsillos todo el dinero del Estado en este caso. Su familia quedaría lamentablemente, quedaría en la calle, en las ruinas. Yo no creo que a otras personas les quede la gana de robar viendo cómo quedan las familias, ¿no? Las generaciones. Entonces, es necesario aplicar la cadena perpetua para quienes han robado, para quienes se han metido en los bolsillos del dinero del pueblo, haciéndoles sufrir. Mire, estos días de campaña hemos visto la necesidad de la gente y realmente uno regresa con el corazón destrozado. Yo he estado dentro de estos procesos sociales sin ser candidata, hemos estado ayudando a diferentes sectores vulnerables, pero ahora se ha triplicado la necesidad de estas personas y uno se siente amarrada a las manos porque no tiene qué más hacer, sino que con lo poco que se puede, pues poder ayudar en este caso. Pero es necesario que esta gente vaya a la cárcel y tenga severos castigos para que no les dé ganas de volver a hacer lo mismo, y tampoco sigan ese ejemplo los que vienen, los acostumbrados políticos a querer vivir del servicio de la gente. Moraima, yo te hago la pregunta en base de las herramientas que tú tienes, porque lamentablemente el candidato Isidro Romero Carbo lo que propone, primero necesitas hacer una reforma constitucional, porque él habla hasta una pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacer una reforma a la Constitución, llamar a una nueva constituyente, hacer una nueva reforma, como hizo el doctor Dávalos, para hacer una reforma, para hacer la bicameralidad en el 2025 de la Asamblea, ¿no es cierto? Pero yo te decía, con la norma jurídica vigente, sin tener una ley de extinción de dominio, con las leyes que tenemos, ¿tú crees que se puede hacer una fiscalización seria, respetando el libre proceso, buscar sanciones ejemplarizadoras? Porque lo que tú me estás diciendo es a futuro, es incierto. Vamos a tener el Ecuador alrededor de 8 a 9 bloques, porque va a haber asambleístas de 3, de 2, de pronto hasta de 1, posiblemente socialcristianos van a ser la primera fuerza política que no van a superar los 27 asambleístas a nivel nacional. Entonces, en esa atomización y ese fraccionamiento legislativo, ¿cómo impulsar con las herramientas que tienes, las normas jurídicas, constitución, leyes secundarias, una fiscalización seria, sin hacer cacería de brujas, pero que sean ejemplarizadoras para que el Ecuador y el mundo más que todo se dé cuenta que sí hay una estabilidad jurídica, lo que tú comenzabas al comienzo? Bueno, realmente se puede realizar desde nuestra parte como legislación. Habría que revisar realmente hasta dónde está estas leyes, hasta dónde se puede hacer una reforma, porque existe la ley, existe la trampa y nos hemos dado cuenta. La ley de extinción de dominio debería ser aprobada, porque esto les convino a ellos, pues lamentablemente, por eso es que no han aprobado, la gente se ha robado, se ha llevado el dinero, es más, se han escapado hasta con grillete en la pierna y nadie se ha dado cuenta. Esta ley de extinción de dominio debería ser aprobada y es algo que lo hemos revisado y es algo por lo que se ha de luchar. Empezar por ahí, no inventarnos el agua tibia, hay cosas que ya están hechas y hay que reforzarlas, estimado Joffrey. Sí, pero Moraima, la ley entra en vigencia a partir de su promulgación y publicación en el registro oficial, no es retroactiva, no ha habido ley en el planeta retroactiva. Por eso, lo que plantean ciertos candidatos es una utopía, es un baratillo de fuerzas que, obviamente, el pueblo ecuatoriano, no todos somos abogados, ¿cierto? Quienes se han estudiado Derecho y Derecho Internacional también, yo le digo, en las herramientas que usted tiene, por ejemplo, en el artículo 120 de la Constitución, numeral 18, usted dice, como asambleístas, ustedes tienen la capacidad de revisar y aprobar, ¿no es cierto?, convenios internacionales que el gobierno haga.
Entonces, ahí es una herramienta que yo le digo que puede hacer, y proponíamos, y hay una propuesta de un ecuatoriano que está en Europa sí mismo, que decía que se firme un convenio entre binacional, Estados Unidos, el Ecuador, Contraloría, Fiscalía, Departamento de Justicia americano, FBI, para los delitos de cleptocracia. Entonces, no está la ciudadanía pidiéndoles que hagan ahorita la ley para perseguirles a los de ayer. Eso es una locura. Lo que pedimos es que con las herramientas vigentes, con lo que está ahorita en funcionamiento, el Código Orgánico Penal Integral con sus debilidades que tiene, la Constitución, los convenios internacionales, usted haría una fiscalización e impulsaría acuerdos internacionales para que los delitos de criptocracia, que no son prescriptibles, ¿sí? Eso no prescribe, ¿sí? Tienen una unidad especial, el FBI, que se llama CARI, y que es siglas en inglés. Hugo Zelaya, hermano de Jorge Zelaya, presidente de Centroamérica, está con una condena de 10 años. ¿Usted impulsaría eso para el Ecuador? Como le digo y repito nuevamente, hay que realizar, hay que analizar estas leyes que están escritas. Yo no puedo decirle sí o no, lo haría, porque necesitamos más gente, necesitamos que otras personas, así como yo, como asambleísta, tenemos que ir canalizando justamente este tipo de leyes para no tener solo un voto, para no articularnos nosotros solos, sino para tener por lo menos unos 7, 8, 9 personas que podamos decir esto es lo que nosotros queremos. Claro que lo haría también, es importante lo que usted está diciendo, pero hay que hacer un estudio real de lo que pasa aquí en Ecuador, de lo que está pasando con nuestra gente. Aparentemente son cosas similares con los otros países, pero es necesario revisar cómo estamos nosotros dentro de las leyes, cómo están escritas, qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita. Nosotros podemos articular muchas cosas a través de las leyes, pero necesitamos ser una fuerza. Personalmente podría hacer muchas cosas y tengo la intención de hacer muchas cosas. Ese es mi compromiso dentro de lo que se vaya revisando dentro de las leyes que son prioritarias aquí, como es la educación. A través de la educación no vamos a poder tener más ni queremos tener más gente corrupta ni ladrona, porque si vamos criando personas con bases, nosotros a nuestros niños, me refiero a nuestros adolescentes, ya no tendremos estos problemas. Usted me está hablando de manera inmediata de lo que se haría ahora con esta gente. Hay que sentarse a trabajar, hay que en realidad poner un ejemplo para que no quieran volver a robar. Pero esto es un aparataje tremendo que ha venido durante 14 años comiéndose. Usted ve, los mismos de izquierda ahora son de derecha, los mismos de derecha ahora son de izquierda, ya no se sabe siquiera de quién tiene la ideología diferente o quién está trabajando por un principio filosófico real. Entonces, esto es adentro, hay que entrar a ver cómo está, realmente estudiar cómo estamos dentro de las leyes en cuanto a la corrupción, en cuanto al Código Orgánico Integral Penal. Solo para terminar, por ejemplo, solo le pongo un ejemplo rapidísimo de la violencia contra la mujer. Existen penas máximas fuertes y no se puede erradicar. Cada 72 horas una mujer muere en Ecuador. ¿Y qué se ha hecho con tantas leyes, estimado Joffre? Estamos de acuerdo, Moraima. Le digo, yo le doblo la edad. He vivido y es una utopía las ideologías en el Ecuador. Sí, es asombroso y le digo, le felicito primero que haya tenido la suerte o el padrino para llegar a ser candidato. Yo le digo francamente, tengo 55 años. Sí, estuve en el 95 en el CENEPA, estuve en el 2000 en el 21 de enero, he pasado procesos políticos fuertes de este país por mi edad y por mi trayectoria, los que me conocen por mis canas, ¿no es cierto? Yo le felicito primero haber tenido esa suerte. Bueno, yo ¿sabe qué cuántos años tengo? Qué bueno que me vea joven, estimado Joffre. Pero es bueno, yo vengo ya de un proceso, no político, mi querido Joffre, yo vengo de un proceso social y no he tenido
padrinos ni nada, porque realmente esto se ha dado, vea, en un tiempo de mi vida muy fuerte. Mi madre murió hace unos meses, ha sido una época dura por pandemia, ha sido una época dura donde uno está dolido y roto por dentro, y se ha visto roto más aún cuando la gente se ha robado hasta las fundas de los cadáveres de basura. Entonces no ha venido la gana de que quiero ser candidata, no es algo con lo que yo he soñado, pero ahora estoy aquí. Ahora estoy poniendo la cara por un compromiso que hice en un debido momento, y estoy hablando con mi corazón, y como soy yo no podría ser de otra manera. Yo soy una mujer bastante idealista, soy una mujer que tiene muchos sueños. Moraima, le felicito realmente, pero para concluirle, ¿no? Yo les digo, muchos ecuatorianos estamos, y quien habla, lidera a nivel nacional, mucha gente que me tiene que, es más, ahora venía justamente por su entrevista dejando unas cosas pendientes, porque 2 días tengo a la semana para trabajar en Quito, ¿no? Entonces me imaginarás que estoy de las 4:30 de la mañana aquí tratando de sacar el dólar para el fideo de mañana de los muchachos. Entonces, y todos me dicen lo mismo, ¿no? Queremos personas naturales, queremos personas originales, ¿no? No queremos verles en esas payasadas de TikTok y cosas así, ¿no? Es mejor que me diga, no conozco muy bien el tema, me voy a buscar un buen equipo multidisciplinario, pero la actitud, lo que usted decía al comienzo, ¿no? Si usted tiene una buena actitud y una buena predisposición y pone la voluntad de revisar la normativa, lo que yo le he dicho, le digo con experiencia propia porque manejo este tema, ¿no es cierto? Yo le pedí a Diana Salazar Méndez, en ese entonces directora de la UAFE, con el fiscal de Lavallatos que vino al Ecuador, el brasileño, del caso Opredage, le dije que si no podíamos impulsar justamente una denuncia en el Departamento de Justicia por el delito de secretocracia. Lamentablemente coincido con tu diagnóstico. Esto es politiquería y cada uno se acomoda para comer unos buenos años bien. Y el fiscal de Lavallatos nos dijo, sí, pero acá me dijeron, y Ramiro Ávila, que ese entonces era el decano de la Escuela de Derecho de la Andina, donde saqué la maestría en el 2010, ¿no es cierto? Me dijo, es que no es el momento. Entonces, en mi pregunta para finalizar, ¿cuál es el momento para que el Ecuador comience a cambiar su destino? Si vamos al acomodo de unos y no nos metemos a hacer, en mi caso personal, le digo, a mí no me tomarán de cuenta de volver a ser candidato después del 2017, porque siempre he sido un hombre frontal, bien informado, bien formado académicamente, con experiencia vivida, eso sí, porque a mí no me gusta repetir de memoria los libros, ¿no es cierto? Y les digo lo que tengo que decirles clarito. Esto es lo que el país necesita. Ese es el país que la sociedad ecuatoriana de clase media, y eso le digo que yo voy a Puerto Viejo, esta semana no pude ir a Tulcán porque estamos en rojo, ¿no es cierto? Entonces por eso no me encuentro y ahorita lo hubiese recibido en Tulcán. Pero justamente toda la gente de la dirigencia del sector artesanal, y la dirigencia del sector de riego, de Pichincha y del Ecuador que me conocen, me dicen, ¿cómo votar y cómo creer en la palabra que usted me acaba de dar? Que si usted es asambleísta va a impulsar 2 cosas, una nueva educación y una fiscalización con las herramientas que tiene. ¿Usted está dispuesta a asumir y comprometerse con el pueblo ecuatoriano, el 69% de clase media para abajo, a hacer esas 2 labores en sus 4 años de gestión? Moraima. Por supuesto que sí. ¿Cómo no comprometernos? Imagínese, teniendo en las manos y teniendo la posibilidad de llegar para trabajar por la gente. Lo hemos hecho, vuelvo y reitero, desde antes, desde nuestro espacio, con la ayuda social, con la gente que realmente tiene un corazón. Lo hemos venido haciendo, esta soy yo. Hay gente que dice muchas veces, pero ¿cómo es posible que se lance una persona? Yo no soy de derecho. Di a conocer mi currículum desde el inicio, pero he venido trabajando en proyectos sociales y yo sé la necesidad, yo sé lo que se necesita. Además de soy madre de familia también. Entonces, la gente cree que porque posiblemente, yo tengo mucho respeto por nuestros colegas y justamente dentro de los asesores obviamente estarán abogados, porque son la gente que conoce lo que usted me pregunta.
pero yo sé, yo he llegado a la gente, yo he llegado a las necesidades, yo hablo con la madre de familia, yo hablo con el artesano, yo hablo con el emprendedor, yo hablo con los jóvenes que ahorita se pusieron una empresa, por decirle, en tecnología, en ventas y todo. Yo hablo todos los días con ellos. Entonces yo converso, yo le digo a la persona que sabe de leyes, mira, esto es lo que necesitamos, miremos cómo se puede hacer, ¿sí? Eso es lo que yo les digo. Y claro que desde ahora se puede cambiar, y no necesariamente llegando a ser yo una asambleísta, lo vamos haciendo desde casa. Usted sabe que cambia el individuo, cambia la sociedad, por más buenas ganas que tengamos, o por más que estemos allá, si el individuo no cambia, si la sociedad no cambia, si dentro de los hogares no cambiamos a nuestros hijos su mentalidad, sus hábitos, porque es necesario, hasta malos hábitos ahora vemos en los niños. Si no vamos enseñando esos principios, esos valores desde casa, imposible querer cambiar un futuro. Es ahora, pero es ahora dentro de casa. El cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, mi estimado Geoffrey. Yo lo veo de esa manera y pienso que hay muchas cosas por hacer, pero depende de la voluntad política y también del dinero que se tenga para hacer estas cosas que nosotros hagamos, de los recursos que se inviertan, que no se le quiten a la educación, sino que se le pongan, que se le doten a la violencia intrafamiliar, que se ayude con recursos para poder ir formando redes de personas, de comunidades, donde nos podamos dar una mano y no seamos competitivos, sino más bien aprendamos a servir. De esa manera vamos a poder crecer. Podemos tener grandes edificios, pero dentro de aquí o acá solo podemos tener puro conocimiento, y la humanidad realmente se está degenerando, se está rompiendo, es porque ya no hay valores dentro. Si vamos formando valores, yo creo que la sociedad va a ser totalmente diferente, y esto no es una utopía, esto es una realidad. Estamos de acuerdo, la humanización del ser humano es urgente en el Ecuador y en el mundo. Este quinquenio, hasta el 2025, que lleguemos a neutralizar esta pandemia, porque toda pandemia neutralizamos en 5 años y de ahí se hace una enfermedad consecutiva temporal, ¿no es cierto? En este quinquenio el reto de los dignatarios, como ejemplo de una sociedad, es justamente impulsar estos cambios que la sociedad pide. Esta sociedad ecuatoriana pide a gritos gente honesta, intelectualmente, y que sean los mismos toda una vida, y no piensen quedarse eternamente en el poder, porque eso nos ha hecho daño. Yo le digo, con más años que ustedes, yo le digo, veo candidatos ya 20, 30 años, Dios mío, más viejos que mí, y siguen ahí de derecha a izquierda, se sacan el bigote, se pintan el bigote, que se pintan el pelo, se hacen cirugía, se hacen derechosos, izquierdosos, y este es un fracaso. Creo que ese es el compromiso que nosotros queremos hacer con ustedes, abrirles los espacios, que nos digan lo que quieren hacer, el deseo que quieren hacer, pero también que nos digan, cumplo mi ciclo y doy un paso a la izquierda para que venga nueva gente. No podemos seguir apalancando o alentando a los mismos, porque prácticamente muchos llegan a ser solo relleno de listas. Su servidor nunca se prestó para eso, por eso se ha visto mal en ciertos partidos políticos, incluido en su tienda política, porque yo sí soy para decir las cosas sin pelos en la lengua, y creo que con poco se hace mucho. El ejemplo es Punto Rojo Radio. La voluntad de Gabriel, el deseo de Gabriel, una meta y un objetivo de vida, lo ha hecho posible, con decisión, perseverancia y constancia. Entonces creo que podemos hacer algo, Moraima, siempre y cuando tengamos ese deseo y esa actitud y ese compromiso de luchar. Abrazo partido, al menos si eres dirigente social. Y tú sabes muy bien que uno cuando comienza a caminar, la gente cree en uno y lo que propone es verdad. Las cosas se dan. No se necesita mayoría, se necesita voluntad. Gabriel. Así es, Geoffrey, Nimia, ya estamos llegando a nuestro tiempo, pero si quieren podemos seguir un poquito más, porque a la final, digamos, estos espacios no son continuos, no son a cada rato. Son espacios en el que, como aquí no hay tanta burocracia y el que decide soy yo, pues si nos podemos estar aquí toda la noche. Es que es el dueño. Es el dueño de la empresa.
Pero hay que cumplir, ¿no? Hay que también ser disciplinado. Y en este mundo, pues, si no tenemos disciplina, no podemos respetar. Si respetamos, pues ahí nos va a ir bien. La palabra respeto es muy importante para cualquier cosa. Respetamos las ideologías dentro de la educación, dentro del tema laboral, dentro de cualquier área, dentro de la vida social, dentro de la vida familiar. El respeto es muy importante. Respetar al que le gusta la sopa con menos sal y el otro con más sal es respetable. Y dentro de la salud, pues claro, más sal perjudica. Yo le quiero preguntar, ¿usted conoce el vóley criollo del Ecuador? ¿Alguna vez ha jugado o no conoce el deporte criollo del Ecuador? Bueno, yo no. ¿Conoce? No, sí conozco, pero no lo he jugado profesionalmente, solo ahí en la familia, cuando se ha reunido un domingo, ahí entre hombres y mujeres. Uh-huh. Vale. Mi pregunta es esta. Todos los países grandes, los países que han pensado, los países que han tomado estas decisiones, han asumido esos retos, personas que a su vez ahora son instituciones, como el Barcelona de Guayaquil, por ejemplo, es un club creado por catalanes españoles. Es creado por un grupo de catalanes de Barcelona que fueron a Guayaquil y crearon el fútbol Barcelona Sporting Club. Pues esta historia nos demuestra que no hace falta la función pública, ni la función política, ni la función jurídica, ni función de nada. Simplemente el deseo de hacer cosas, sin pensar en lo que va a pasar, sino si mientras uno hace bien, pues el resultado a día de hoy es haber creado el Barcelona Sporting Club. Con eso quiero pasar eso solamente era un ejemplo. Cuando hablamos del vóley criollo del Ecuador, como el fútbol, como el básquet, los americanos tienen el registro internacional de lo que es básquet en Estados Unidos, porque ellos son los dueños del básquet. En Inglaterra, en Reino Unido, son dueños del fútbol y se juega en todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Sería, como usted dice, la promoción cultural, la promoción de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, la promoción de diferentes cosas, no solamente a nivel artístico, sino la parte nuestra que tenemos como una potencia mundial, que es el deporte, no el fútbol, porque nosotros los ecuatorianos no tenemos una identidad deportiva y copiamos los otros deportes. Y los digo desde la parte del conocimiento, y dentro de ello soy miembro de la Red Global de la Educación Física y Deporte, en la cual formamos parte muchísimas universidades de diferentes países del mundo. Quiero decir con esto, si nosotros tenemos una potencia mundial, ¿por qué no la potenciamos? No como cultura, sino como deporte a nivel mundial. No como tradición, sino como deporte, al igual que el fútbol, porque el fútbol ya lleva su cultura, ya lleva su tradición, ya lleva sus valores, ya lleva su idiosincrasia. Todos los deportes siembran y cultivan los valores, porque dentro del proyecto que nosotros tenemos es utilizar el deporte como herramienta de transformación social, y ahí es donde entra usted en la parte de educación, porque los deportes, mientras usted trabaje, siempre va a realizar una actividad física. Siempre va a realizar una actividad deportiva, aunque sea recreativa, aunque sea entre sus hijos, usted y su familia. No hace falta ser competitivo, sino la distracción, el estado emocional de la persona hace que eso levante la autoestima. Todo esto, le digo que sería posible modificar o, en cierta manera, no eliminarla, ¿no? Porque sí se sacrificaron las personas, porque conozco las personas que crearon y redactaron la ley del deporte de nuestro país, Ecuador, y a día de hoy es obsoleta. Bueno, yo no tengo... Le he hecho 3 preguntas. Ya sí, no tengo mucho conocimiento respecto a esta ley realmente, le soy sincera, pero sí creo que podemos potenciar algunas cosas, por ejemplo la mamona. Acá en Riobamba, Chimborazo, se juega bastante la mamona. ¿Usted sabe qué es la mamona? ¿Sí lo sabe? Ya. No esta es una bolita, una bola gruesota que pesa bastante.
es como es súper pesada, como de metal. Acá juegan en diferentes lugares, especialmente en las comunidades, por decirle, en Penipe, en Flores, en algunas parroquias rurales que tenemos acá, y aquí en Riobamba existe una plaza que está justamente cerca de la Plaza Alfaro, está casi en el centro. Juegan la mamona los viejitos y ahora ya veo que los jóvenes también. Este es un tema bastante interesante porque nos va dando identidad, y al hablar de identidad justamente hablamos de algo propio, de algo nuestro, que usted me dice, este es un deporte precioso que yo pienso que las personas con el tiempo podrían ir cogiendo parte de estos saberes, digo yo, deportivos, porque disfrutan. Esto tiene que golpear a otra bola, o sea, lanzan, tiene que tener mucha fuerza y tiene que golpear a otra bola y van llegando, van dando puntos según la distancia que van golpeando con esta, es una bola muy gruesota. Para mí es un deporte muy bonito, porque ahora en vez de desaparecer, mejor veo que hay algunos lugares como La Dolorosa, también han empezado a jugar los jóvenes. Esto se podría hacer también algo interesante, lo que usted dice. Mire, nunca he pensado en eso, pero esta sería una manera de promocionar un deporte nuestro, así como en Estados Unidos existen los bolos, que es tan tradicional desde los picapiedras. Esta mamona es interesante hasta por el metal, por cómo lo deben coger. Para los mayores nuestros esto es todo un saber, porque cuando uno ha querido, no es así, ha querido coger esto, no, tienes que coger así se tiene que jugar. Entonces para ellos es tan sabio esto. Nimia, yo le sí, preguntaba, sí podría ser. una cosa es actividad recreativa, otra cosa es deporte, otra cosa es educación física, otra cosa es diferentes áreas, ¿verdad? Cuando hablamos de deporte es porque ya se reconoce como deporte. Cuando hablamos de cosas tradicionales, hablamos de actividad tradicional, dentro de ella actividad recreativa. Eso identificamos nosotros así, porque antes todo era decir deporte, pues era todo lo que se movía, se saltaba y todo era deporte. No, es la ciencia de la educación física, ahora está definido y especializado en diferentes áreas. Nosotros, mi enfoque era el vóley ecuatoriano, el vóley que está reconocido como actividad recreativa. ¿Usted cree? Nosotros no somos dueños de ningún deporte internacional para hacer frente al mundo, así como los americanos, les repito, con el básquet o con el tenis. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, tiene el fútbol. Ellos potenciaron esas disciplinas deportivas que ahora es reconocido a nivel mundial y todo mundo lo juega. Y si queremos jugar esa disciplina deportiva, que ahora es disciplina deportiva, deporte, pues nosotros tenemos que regirnos a esa estructura. Y si queremos ser partícipe de una Copa del Mundo, nosotros tenemos que cumplir esa reglamentación internacional. Se crean en diferentes países los comités olímpicos internacionales. La representación oficial de cada país. ¿Por qué nosotros, por eso le decía, por qué nosotros, cuando hablamos de educación, también va vinculado el deporte y juntos? De hecho, juntos. Porque es muy diferente estudiar, usted que es ingeniera en comunicación visual, es muy diferente el deporte. Porque el deporte, en su mero dicho, es deporte y salud. Cuando ya vamos a competición, no estamos hablando de deporte y salud, sino estamos hablando de otras cosas más allá de ello. Mi pregunta, le vuelvo a repetir, ¿usted cree que esa forma de jugar que es espectacular en todo el país, el Ecuador, se pudiera potenciar a nivel mundial dentro de unos parámetros legales? Sí creo. Sí creo, claro que sí. Claro si usted no conoce bien, yo soy muy conocido a nivel mundial. ¿Sí? Cuando usted quiera tratar de eso, llame. Muchas gracias. No, muy importante. Mire, en el camino vamos conociendo y vamos aprendiendo tanto, y yo me siento muy complacida de haber estado con ustedes dos el día de hoy, porque he podido
conocer más, he podido aprender más este día. En cuanto al deporte, mire, importante lo que usted dice respecto a este tema que jugamos todos los ecuatorianos y que por distracción, pero es un deporte real. Usted sabe, acá en Chimborazo mismo, los taxistas, señores del transporte juegan bastantísimo el vóley, pero esto es un deporte que se da sábado y domingo infallable aquí por lo menos, y yo sí lo veo como deporte. Entonces pienso que sí que se podría hacer, incluso llegar como usted dice, son competencias, en este caso es salud, es recreación, pero podría ser una de las competencias también, creo yo, que se podría dar a nivel internacional, así como existe el fútbol, así como existe el fútbol americano. Para mí es realmente debería empujarse esta idea que usted dice a través de una de estas leyes, porque la ley del deporte no tengo idea, le digo, realmente no he leído. Le comento, estaríamos involucrando la creación de puestos de trabajo, estaríamos involucrando el crecimiento económico de nuestro país al normalizar y regular. Dos cosas importantes, normalizar y regular. Cuando normalizamos, todo el mundo tiene que trabajar basado en unas disciplinas legales. Claro. En una sociedad moderna, como a día de hoy, como los países que estamos, son países modernos, que cada vez las normas y leyes se van modificando porque la sociedad piensa más, avanza más, la tecnología avanza más, y sí existen muchas facilidades de aprendizaje. Vale la pena que esta idea que le doy tomen en cuenta. Y si alguna vez aparece alguien por ahí, diga, no, me voy a asesorar porque yo sé que Gabriel es el que sabe del tema. Así es que, como se dice en el Ecuador y decimos normalmente, no se deje meter el dedo. Bueno, no, muy interesante. ¿Alguna pregunta, Jofre? Muchas gracias. Solo algo importante que debemos hacer y que pido a nuestros amigos candidatos, quienes lleguen acá, quienes puedan estar ya en la asamblea, algún momento, estas leyes, deporte, la ley de cultura, qué importante que significa para el desarrollo integral y tanto de educación de todas las personas, de todos los seres humanos, porque es lo que nos ayuda a movernos. Dentro de la cultura tenemos las diferentes artes, y dentro del deporte justamente esto, que es lo que nos permite desarrollarnos como personas para las otras actividades que tenemos, nada más eso. Muchas gracias, Jofre. ¿Alguna pregunta más que tengas? Justamente el proyecto Ecuavoli o Voli 3 a nivel global, es un trabajo que se viene realizando, Gabriel, y justo por eso nos conocimos hace ya 11 años, y miren ustedes acá. Entonces, nosotros hemos jugado vóley, yo, su servidor, un gran jugador, viví 2 años hasta del vóley porque no lo hacía tan mal. Entonces, lógicamente hay que hacer una reforma, pero justamente ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que es pertinente y prudente la unificación legislativa del Ecuador? ¿Por qué te digo esto? Antes del 2008, tú tenías una ley natural de educación, cultura y deportes, ¿no es cierto? El sector artesanal, cuando teníamos los títulos de carrera intermedia de la Junta Nacional del Artesano, ¿no es cierto? Nosotros salíamos en los 3 años de bachiller, de ciclo básico con título artesanal, porque teníamos la lógica que hay que tener oficio y profesión. La profesión te da para vivir, los 25 años o 30 años te jubilas y no sabemos qué vas a hacer, pero tú tienes un margen de vida en el Ecuador promedio de casi 86 años a 90, estamos ya ahorita, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a pasar tanto tiempo cruzado de brazos? Entonces el oficio te servía para eso. En ese entonces había una ley unificada. Hoy por hoy se hizo botín político, Ministerio de Deportes por un lado, el Ministerio de Cultura por otro lado, y el otro lado, la educación. Hubo un divorcio. En los 367 cuerpos legales que tiene el Ecuador, se ha fraccionado mucho y esa fue la burocracia que creció exponencialmente en el Ecuador. ¿Tú crees que siendo asambleísta podrías llegar a consensuar y hacerles entender al resto de tus compañeros asambleístas, a los 136 restantes, en unificar la normativa jurídica legal en el Ecuador para poder impulsar actividades productivas? Porque mira, el Ecuavoli, desde el Cosmovisión que nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Aparte de que tú haces una actividad física, ¿no es cierto? Haces recreación,
alejas a la juventud de la drogadicción, generas puestos de empleo porque alguien tiene que vender las aguas, alguien tiene que vender los motes, las tortillas, entonces las colas, el otro trae la red, el otro trae la bola, ¿no es cierto? El heladero. Entonces mira cómo se reactiva una economía a través solo de un deporte de recreación, como está considerado hoy el ecuavoli. Pero si ya lo entramos a profundizar y lo profesionalizamos, va a haber bastantes fuentes de empleo. Entonces, pero la normativa le impide porque hay este divorcio y se ha hecho un trípode ahí de cada uno jala su molino. Es pertinente y es prudente impulsar una unificación legislativa en el Ecuador para que, justamente a lo que tú decías al comienzo, tener seguridad jurídica, lo que el Ecuador ha padecido toda una vida, al menos estos últimos 20 años. Independiente. Bueno, mire, yo pienso que esto es algo que debería volver. Esto es, qué lástima, ¿no? Cuando yo escucho, digo, crearon ministerios, ahora crearon diferentes, en este caso las leyes, se dividió el deporte, se dividió la cultura, se dividió la educación. ¿Y por qué es esto? Es que es tan lógico y tan fácil de contestar que intereses personales, me imagino que era un director, ellos deben tener sus propios recursos, ¿dónde manejarán los recursos? ¿Le impulsarán al deporte? ¿No impulsarán? Sabemos que no, que acá, por ejemplo, en la Federación Deportiva de Chimborazo, los chicos para ir a competir en otro lado tienen que pagarse sus propios hoteles, la comida, absolutamente todo. O sea, es tan triste esta situación. Debe unificarse, yo pienso que sí, porque nuevamente le vuelvo a enlazar yo a la educación, al deporte y a la cultura, porque son muy necesarios para el desarrollo integral de una persona. Porque usted, la salud física va con la salud mental, va con la sensibilidad como artista, como cualquier arte que tenga, pintura, música, lo que usted danza, lo que usted desee. Esto es parte integral del ser humano. Entonces, mire, cosas que son muy importantes que ustedes me hacen ver ahora. Respecto a este tema, por ejemplo, qué importante, hablamos del desarrollo integral de una persona, dentro de ello debe estar justamente la parte de salud mental, y dentro de esto está la parte deportiva, lo que todas las personas de una u otra manera, por competencia, por ir a competir, digamos, o sin querer estar en alguna competencia, pues tenemos que vivir, tenemos que hacerlo por salud. Ahora, además, en tiempos de pandemia, es importante que se unifique para nuestros chicos, porque ellos están enfermos psicológicamente, lamentablemente, nuestros adolescentes, y es porque esa energía que tienen no saben cómo quemarla. Si nosotros volvemos a impulsar, yo recuerdo, miren, yo soy madre de 2 hijas, la una es médico veterinario, la otra es médico general, tengo una nieta de 5 años, me casé hace muy jovencita también, pero yo tengo ya mis hijas adultas, que bueno, no tan adultas, pero ya tienen sus profesiones, y recuerdo que en mi tiempo nosotros teníamos, si yo era físico matemático, salía en auxiliar en industrias de la construcción, yo hacía planos, por eso es que me gusta bastante el diseño. Quienes seguían químico biólogo, salían auxiliares en enfermería. Entonces sí teníamos, como usted dice, justamente la profesión a futuro. Ahora lamentablemente no hay ni muchas universidades, ni tampoco hay los empleos. Entonces es necesario que dentro de la educación se vayan dando estas reformas, justamente estas reformas, porque la educación media debería tener este tipo de actividades para tener emprendimientos, y especialmente unificar el deporte, la cultura y la educación, que es algo fundamental para nuestro desarrollo, para nuestros chicos, especialmente en la parte integral. Yo estuve en la asamblea presentando este proyecto. Ya, pero coincidimos, Moraima, en la conceptualización, y me parece que estás, y te felicito, eres una mujer muy inteligente que absorbes muy rápido lo que se te está diciendo, ¿no es cierto? Porque tenemos trayectoria, y eso es importante de un asambleísta. El asambleísta siempre tiene que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar. Hay que diferenciar entre mirar y observar, escuchar y oír. Me parece magnífico ese ejercicio que estás demostrando en esta entrevista, que sabes oír, escuchas y absorbes rapidísimo, ¿no es cierto? Yo te digo, el deporte
así no sea de alta competencia, te enseña a ser competente y competitivo contigo mismo y con los demás, ¿sí? Quienes hemos hecho deporte desde jóvenes, hemos entrado al gimnasio, me acuerdo que entré a los 16 años porque entraba a la marina, al comienzo me dolía el cuerpo, pero igual con el mismo dolor me calentaba y seguía, ¿no? Y eso te hace ser competente y competitivo, y eso tendría que ser, y coincido con la terminología, es la parte integral de la formación de un ser humano, ¿sí? Creo que en este momento el compromiso de todos, es justamente ver esos modelos y desarrollarlos de una manera simple, sin sofisticaciones. Y tú pegaste en el ojo del huracán, lo acabas de dar cuando tú mencionas la educación superior. Partiendo desde que la educación superior nace cuando comienza la industrialización del mundo. ¿Por qué? Cuando comienzas a industrializar necesitabas profesionales que vayan a las empresas, entonces por eso se creó empleados profesionales que vayan a esas empresas, pero no se hizo una formación académica superior para ser empresarios, para generadores de empleo y riqueza. No le vemos la riqueza solo material, sino que cultural, psicológica, emocional, una riqueza integral, ¿no es cierto? Porque aquí dice ser rico es malo, no es así. Tener plata no es malo, utilizarla mal es el problema de la plata, pero es necesaria, ¿no es cierto? Pero la riqueza que la gente te reconozca en tu comunidad es una riqueza que no es intangible, eso no tiene valor. ¿Crees que es oportuno que esa educación memorizada, repetitiva, en el Ecuador comience a dar un giro de 360 grados y generar profesionales que le vean al mundo como primera instancia, más no al interno como su fuente de subsistencia? Pero absolutamente no debería ser esta educación donde no nos han permitido pensar, no nos han permitido reflexionar, sino más bien meternos todo en la cabeza como si fuésemos una grabadora. Yo creo que ese tiempo ya ha pasado. Con nuestros niños mismos, que hoy vienen incorporados con un chip, es difícil. Ellos tienen ya su propio pensamiento, ellos toman sus propias decisiones y eso es bueno, especialmente en este mundo de violencia donde debemos enseñarles a decir no, así no le guste al resto, no, simplemente no. Enseñarles no a pensar, sino a reflexionar. Por ello es importante nuevamente el tema de la educación, donde desde abajo, desde donde nosotros debemos empezar es desde nuestros niños, en la formación. Más no, la educación igual de los padres viene desde la casa, en la formación y educación en las escuelas, ahora ya vía internet, es importante que se reforme, porque ellos dentro de la formación van a ir aprendiendo justamente este tipo de mentalidades nuevas, donde usted va a poder decir, esto es lo que deseo, o esto quiero aprender, vayan reflexionando, vayan ellos también discerniendo un poco lo que se necesita o lo que queremos para poder hacer realidad las cosas, no a competir, porque hacerles competir a nuestros niños les estamos haciendo egoístas, envidiosos y personas que siempre van a querer lo que el otro tiene, porque siempre habrá uno más y uno menos. Y siempre va a ser así que tenga. Entonces es necesario que tengamos esa educación integral en todo sentido. Ahí están los valores, la ética, la moral. Es necesario regresar a la cívica. No tienen ni idea muchas veces en cuanto a la identidad de nuestro país mismo, quiénes somos y hacia dónde vamos, si no son los estereotipos que nos han puesto desde fuera. Yo soy una persona que no vivo en el sistema, soy rebelde, no me gusta el sistema, yo me salgo del sistema y lamentablemente eso para muchas personas es malo. Para mí, personalmente, cuando me he topado con gente por lo común, tal vez soy una mujer rebelde, tal vez estoy loca, tal vez lo bueno que es para mí, para ellos es súper malo, pero es muy respetable, como decía Gabriel, justamente es muy respetable porque cada quien tiene su pensamiento, pero sí, yo me mantengo en lo que soy y pienso que salirse del sistema está bueno, siempre y cuando no hagamos daño a nadie y busquemos el progreso de las demás personas y el nuestro. Claro, salir del sistema conlleva hacerse de enemigos. Y uno de los cambios que necesita el Ecuador, aparte de las reformas a la ley de educación intermedia, educación superior, nuevo modelo de pensamiento, ¿no es cierto? Hacer el razonamiento, el sentipensamiento,
que manejamos ya a nivel global, ¿no es cierto? Primer mundo, sentir, pensar y hacer, ¿no es cierto? Es una cosa que el Ecuador tendría que comenzar a aprender y por lo menos decir a los que entendemos en la materia, vea, explíqueme, ¿no es cierto? Yo creo que también ustedes como asambleístas y ustedes como partido, independientemente que ganes o pierdes, te voy a decir esto. Tu compromiso sería seguir acompañando a los elegidos a que hagan estas reformas y también hagan una reforma a la ley de comunicaciones. Y ojo que nosotros somos medios de comunicación. Pero a ser más serios, pues, porque los medios de comunicación, las televisoras nacionales, son la universidad del delito, pues. Entonces tú ves aquí las narconovelas a flor de piel y nos asombramos que el narcotráfico, que el sicariato, si tú les das parámetros en televisión abierta, ¿comprendes? Creo que tenemos que avanzar a equilibrar los medios también, lo que estamos dando en las parrillas televisivas que tenemos nosotros a diario. Por ejemplo, yo cuando la serie Este Chavo del Ocho, te digo que desde niño nunca me gustó. Entonces yo hice casi fiesta. Yo le felicité a Univisión, casi les condecoro. Sí, ¿por qué? Porque en una constitución de derechos y garantías, en una constitución que buscamos la igualdad, ¿sí? No a la discriminación, como dice el artículo 66, numeral 4, ¿no es cierto? Igualdad en todas sus formas y no a la discriminación. ¿Cómo podemos permitir que las televisoras sigan mandando al aire ese tipo de programas violentos, agresivos, donde tú tienes violencia generacional, de género? Es una cosa impresionante. Entonces, en esta cuarentena tú estás viendo, en esta pandemia a nivel global, con una salud mental quebrantada, que lo demostró un catedrático que estuvo desquiciado, el hombre estaba ya al punto de darle un sulminaje y quedarse ahí doblado, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que los medios también se comprometan y nos comprometamos a hacer programas y tener en las parrillas programación educativa de valores, de principios, de ética, de moral, de civismo, de nacionalismo, y más no hacer la apología del crimen en todas estas parrillas que tenemos a nivel nacional? Bueno, yo pienso que es importantísimo, ¿verdad?, este tema también de la ley de comunicación, porque a través de la comunicación está la educación. ¿Para qué está un medio de comunicación? Para informar, para entretener y para educar. Pues para eso estamos nosotros, o los medios de comunicación en este caso. Me considero, porque era una comunicadora social, soy una comunicadora, este momento no. Pero es verdad, o sea, es una realidad que duele. Lamentablemente el Estado se ha hecho dueño de los medios de comunicación, porque ellos saben lo que tienen que, incluso en las noticias, lo que tiene que decir el noticiero tal y lo que no tiene que decir, lo que tiene que sacar y lo que no tiene que sacar. Mire usted si nosotros, realmente el Estado utilizaría estos medios para educar, ahora que mucha gente no tiene acceso al Internet dentro de las comunidades, pero, por ejemplo, por acá un campesino sí tiene para una televisión. O sea, es increíble, ¿no? Pero es bueno. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo nosotros? Que a través de estos medios de comunicación se den las clases de alfabetización. Aquí en Riobamba fue la primera radio a nivel del país, Radio El Prado. Después viene escuelas radiofónicas populares en donde se empieza a alfabetizar a nuestros adultos mayores. ¿Por qué no hacer ahora? ¿Por qué no preparar docentes para alfabetizar a través de los medios de comunicación? Miren ahora en tiempos de pandemia, pero es que no tienen la voluntad, a ellos no les interesa, ellos quieren un pueblo oprimido, un pueblo sin nada de educación, porque les interesa seguir metiéndose al bolsillo el dinero de los ecuatorianos. Lamentablemente estamos en esta época en donde se ha visto realmente, se ha evidenciado el corazón de la gente, se ha evidenciado el accionar de nuestros gobernantes. Imagínese al ser otro, yo pensaba, ¿qué hubiese hecho yo seguramente si estaba en esta situación de pandemia? Lo primerito, medios de educación, medios de comunicación. Si ustedes quieren seguir con sus frecuencias, no solo de televisivos, sino también radiales, una hora donde vamos a empezar a hablar, a educar a nuestros niños, a alfabetizar, qué sé yo, de primero a segundo grado, de segundo a tercero, y utilizar a los profesores en ese sentido.
donde ellos puedan dar a conocer y entiendan otra manera de comunicarse con sus chicos, pero no les interesa realmente. Esta es una ley importantísima que debería reformarse el tema de comunicación, porque lamentablemente ahora 7, 8 personas tienen cuántas frecuencias y es solo frecuencias comerciales, donde usted le escucha al locutor de ahora y habla, lamentablemente se ha oído obesidades, patanadas, morbos, son muy morbosos, incluso el momento en que hablan, que no tiene nada de educación, no tiene nada que ver con un medio de comunicación, porque un medio de comunicación siempre fue para eso, para educar, para entretener y para informar, pero todos estos valores hemos perdido, porque ¿qué gobernantes tenemos? Yo creo que es momento de pensar, y yo les pido a nuestros amigos televidentes que este momento nos están viendo y a quienes nos están escuchando, es momento de pensar, de analizar, de ver realmente quiénes podrían estar siendo aptos para poder llegar a la gente, al común de las personas. No necesitamos políticos que nos vuelvan a mentir, ya han ejercido, ya han estado en los cargos, pero lamentablemente las mismas personas dicen, por ejemplo, esta es nueva, no tengo idea de quién será, o sea, otro que quiere entrar a robar. Entonces nos ponen en el mismo saco sin siquiera darnos la oportunidad de conocernos, de saber qué hemos venido haciendo. Ahí está nuestra hoja de vida, qué hemos sido, quiénes hemos sido. Hemos venido no ya de un proceso, porque eso también es un proceso, no puede ser de la noche a la mañana. Entonces creo que es hora de pensar, de reflexionar el voto, porque nos vamos a seguir quejando, pero seguimos votando por los mismos y queremos un país diferente. Yo estoy en el segundo casillero de Avanza Listas 8 como principal, entonces estamos apoyando justamente y empujando este proyecto político social. Espero de todo corazón que quienes lleguen por fin tengan la convicción, o quienes lleguemos, de cambiar las cosas. Una ley que se cumpla, creo que habremos dejado huella. La ley de comunicación es algo importantísimo, la educación, la salud, es que todo es prioritario para que nuestra gente avance, para que nos desarrollemos, pero el momento en que acabemos justamente con la corrupción, el momento en que no regresen los mismos, el momento en que no estén empoderados los jueces y fiscales de toda esta estructura, de todo lo que se refiere a la legislación, porque vamos a regresar a lo mismo y no va a servir de nada. Todos los proyectos o ganas que tengamos, sueños de hacer las cosas. Nimia, Yo creo. Tú, hipotéticamente, tú como asambleísta electa, ya posesionada el 10 de mayo del 2021, si tú descubres que uno de los miembros de tu partido está coludido con el crimen organizado y responde a intereses de grupos de poder, ¿tú lo denunciarías? Claro. ¿Te desafiliarías o renunciarías a tu gurul? Yo creo que debería renunciar. Yo lo que haría es denunciar, porque si no matamos, perdón, en término medio feo, si no acabamos con la manzana podrida, o sea, yo no podría dejarle ahí mismo, sería cómplice, pero sí podría denunciarle a esta persona. Hace un momento decía, ¿cuál es el padrino? No, gracias a Dios soy una mujer, pero que he venido luchando desde muy pequeña, porque mis padres me enseñaron el servicio. Yo vengo haciendo servicio social porque desde la iglesia, desde pequeñitos nos metieron ahí a mí, mis hermanos, 11 hermanos, en la ayuda social. Entonces al inicio era como que, o sea, había que hacer porque había que hacer, y con los años entendí que el servicio social es lo más lindo. Yo me identifico aquí en Riobamba y la gente me identifica justamente por este tipo de eventos que se realiza. Lo realizamos y sin necesidad de la fotito, no. Hay cosas que se ha venido realizando durante muchos años y que aún no se ha venido alimentando. Pero viendo todo esto, esta situación de nuestro país, a veces se ha dicho, no, yo no me quiero meter en la política, no me gusta, es la política verdadera, es servicio, pero estos políticos no van a permitir que las cosas cambien. Nos hemos involucrado, ahora estamos aquí.
pero difícilmente que cambien las ideas y la convicción de uno si de más joven no se ha podido. Yo pienso que ahora no, porque no hace falta ni siquiera la parte económica. Yo pienso que en la vida uno aprendió a vivir con lo que se necesita. No quiero más. Hemos aprendido a vivir con lo que necesitamos y para mí esa es la vida. Me gusta la paz, me gusta estar en armonía con la naturaleza. Yo vibro de esa manera, por eso dirán que soy un poco rara, pero es mi mundo. Yo vibro con la naturaleza, con la Pachamama, me gusta el campo, soy feliz ahí. La meditación es difícil para mí, pero intento. Ese es mi mundo y en eso estoy. El resto, si donde Dios me ponga para servir, ahí estaré. Esté o no esté dentro de la asamblea, siempre estaremos aquí para prestar una mano a quienes más lo necesiten. Esta es Nimia Ocaña, es lo que yo he sido, vengo siendo durante muchos años y espero que Dios me bendiga y poder y continuar en este camino sin desviarme por ningún lado. Bueno, muchas gracias Nimia. Tenemos 2 minutos para finalizar. Joffre. Bueno, Nimia, realmente agradecerle por los minutos que nos ha prestado, bastantísimos, 1 hora y media casi, y desearle lo mejor y espero y aspiro que esta entrevista haya sido enriquecedora, creo que de lado y lado. El compromiso de nuestra parte, de nuestras plataformas, de nuestros micrófonos, siempre estar abiertos para poder seguir hablando y ver los resultados que se den, ¿no? Y espero que lo que usted nos ha contestado, que queda ya colgada en la página web de nuestras plataformas, será ayuda a memoria para que el lector la revise y cuando, como usted dice, se vaya a desviar, le hagan acuerdo dónde está el rumbo exacto y correcto. La sociedad necesita de personas nuevas, esperemos que cuando lleguen no se intoxiquen, le digo porque prepararse al éxito es complicado. Y vaya preparándose, independientemente de eso, el compromiso de siempre apoyar a su partido y hacerles entender a los que queden, y si usted está mucho mejor, pero a los que queden, hacerles entender estas lógicas, que el mundo en donde vive el ecuatoriano, el 69% del ecuatoriano que vive sacándose el día desde las 4:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, vive otra realidad de los grupos de poder. Eso es fundamental. De mi parte, le agradezco mucho, espero tenerle algún momento en la calentura, no está en las sábanas, que hacemos unos análisis inversos sumamente más fuertes que de esta entrevista, que ha sido muy amena y le deseo lo mejor, le deseo lo mejor. ¡Ay, qué miedo! Muchas gracias, yo de verdad muy agradecida con ustedes, un aprendizaje muy bonito. Bueno, a la gente decirle que siempre las instituciones quedan, las personas somos pasajeras y que en la vida debemos dejar huellas. Estimado Gabriel, Dios le pague por esta oportunidad, pues yo les deseo lo mejor del mundo y esperemos que sea lo que Dios permita, que se haga la voluntad de Él, porque donde se hace la voluntad de Él todos estamos felices. Donde nos necesiten para servir, ahí estaremos. Nuevamente, muchas gracias por abrirme este espacio a través de este medio de comunicación internacional. He tenido el gusto de estar con ustedes y muchas bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas. Nimia Ocaña, candidata a la Asamblea Nacional de nuestro país, Ecuador, en representación de la provincia de Chimborazo. A nuestro amigo Joffre Pérez Villarruel, también conocedor del tema político, que nos ha acompañado y nos ha ayudado también a las preguntas. Y mi persona, Gabriel Caizabano, les agradece a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Nos despedimos saludando a Mónica Guamán. Dios te bendiga. Nimi, fuerza desde el otro lado del mar. Sigue en siempre Italia, adelante. saludos en Italia, mi querida Moni. A Elías Gonzalo también, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Nimia, nosotros siempre tenemos la historia de las radios. Por eso hablamos de cultura. Por eso hablamos de principios y de las bases morales son los que a nosotros nos identifican. Cuando hay alguna cosa que se quiere torcer, nosotros tenemos nuestros estatutos que hablan lo que para nosotros seguir siendo lo que somos. Creamos este proyecto basados en valores. Por eso quiero, antes de despedirnos, invitarle a escuchar esto que habla de la radio del Prado, que es de Riobamba. Y es un orgullo para mí, porque favorablemente cuando creamos
antes era Ecuaboli Radio, ahora la transición Punto Rojo Radio, escuchábamos esto. Y esto está dentro de nuestras parrillas y lo decimos en cada hora. Así es que al terminar este spot que dura 1 minuto o algo así, nos despedimos. Así es que, amigos, muchísimas gracias. Nos gustaría tener la intervención del señor candidato a la presidencia Isidro Romero Carbo a través suya y que nos gustaría y que estamos muy interesados en saber mucho más de las propuestas de gobierno. Muchas gracias. Yo le voy a hacer llegar la invitación. Voy a socializar. El gran caserón existente entre las calles Nueva York y García Moreno, en la ciudad de Riobamba, es todo un referente histórico. Pocas casas en el país tienen tanto pasado. Por eso, con su restauración, parte de la memoria del país se recuperó. Construido en 1920 por la familia Cordobés, fue fábrica textil, pero también fue radio. Y no una radio cualquiera. Allí transmitió desde el 13 de junio de 1929 Radio El Prado, la primera del Ecuador y una de las pioneras en todo el continente. ¿Por qué comienza la Radio El Prado? Resulta que le habían solicitado con motivo del centenario de la batalla de Tarqui hiciese algo para contribuir a las ceremonias de festejo en el Colegio San Felipe. Y entonces se le ocurrió hacer una transmisión desde la fábrica El Prado hasta el Colegio San Felipe. Entonces construye el transmisor y el receptor. Pero se construyó hasta los micrófonos de carbón. Pero esto le provocó en él una inquietud mayor. Empezó él también a producir sus discos, pero los hacía en acetato. Entre sus muros, el ingeniero Carlos Cordobés Borja, un graduado en electrónica en la prestigiosa Universidad de Yale, grabó por primera vez un disco. La cantante era Carlota Jaramillo. La radio en sí es, ¿qué le digo? En el medio en el que uno mejor puede inmiscuirse en la vida de la comunidad. De todas maneras, le digo, la radio, yo creo que no perecerá nunca. El ciudadano que hace el programa logra lo que él desea. Y don Carlos Cordobés logró lo que él deseó. Después de 10 años de emisiones, promoviendo la música y el radioteatro nacional, y sin cobrar nunca por sus servicios, se transformó en la Escuela 5 de Junio. Generaciones de niños se han educado desde entonces entre esas venerables paredes que aún guardan ecos de los inicios de la radio en el Ecuador. Yo le digo a Radio El Prado, habría que recordarla sobre todo como el primer elemento que hizo conocer al exterior, al mundo entero, este hermoso país llamado Ecuador. Realmente, qué belleza. La radio yo creo que seré siempre una radiodifusora, locutora. Felicidades a ustedes por seguir con este medio de comunicación. Eso es un reto lindo. Muchas bendiciones. Buenas tardes.